Buenas noches, profesores y compañeros. Mi nombre es Melanie Andrade y yo le voy a hablar sobre los servicios turísticos. Los servicios turísticos es el conjunto de actividades perfectamente diferenciadas entre sí, pero se relacionan con el objetivo de responder a las exigencias de servicios planteadas por la composición socioeconómica de una determinada corriente turística. El objetivo de los servicios turísticos es de comprender los principios del turismo, su dimensión espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral y económica, también de carácter dinámico y evolutivo de la nueva sociedad del ocio. Las generalidades del turismo, según la Organización Mundial del Turismo, comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. Los servicios turísticos se clasifican en oficinas de información turísticas públicas o privadas, oficinas o centros de convenciones privados, oficiales o mixtos, servicios de tramitación aduanero y migratoria debido a su mayor simplificación, facilitan la internación del turismo en general y de los objetivos en seres para un mejor disfrute en su estancia. Servicios de aeropuerto, puertos marítimos y en las terminales de autobuses, ferrocarriles, bares, restaurantes, bancos, tiendas, etc. Los guías oficiales que se desempeñan en recintos culturales y sociales de acceso público que transmiten valiosa información al turista. Los servicios turísticos es una parte, forma parte de, es una parte fundamental para llevar todo esto a cabo, ya que conlleva con el tema hotelero, los restaurantes, centros de entretenimiento, etc. También abarca brindar un buen servicio al turista, desde ofrecerle algún paquete turístico hasta que llegue a su hotel. Poder brindarle una maravillosa experiencia y así el turista quede satisfecho con sus necesidades. Ellos también están encargados de proveer información a los turistas potenciales y turistas que visitan un determinado lugar con el fin de facilitar su decisión de viajar, facilitar su estadía y disminuir el riesgo de alguna experiencia negativa que ellos puedan tener durante su viaje. En nuestro país, las empresas y oficinas turísticas que se encuentran aprobadas por el Ministerio de Turismo en este ente público se encarga de administrar los permisos para empresas turísticas y distribuir la información relevante turística de los principales centros de actividades de turismo de nuestro país. Los servicios turísticos tienen el fin de prestar un buen servicio al público, mejorar la calidad de los destinos turísticos y hacer más fácil la estancia a los potenciales turistas y aumentar la llegada de más turistas, así facilitando y haciendo más cómodas sus futuras reservas, recorridos en su red de acción. Dar a conocer la oferta de productos, destinos y servicios turísticos sostenibles y competitivos en el Ecuador, incrementando el turismo interno y receptor en nuestro país. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Melanie Elizabeth Angulo Cabrera y yo les voy a hablar sobre la materia técnicas de guianza. Y el tema, diferencias entre audiencia cautiva y no cautiva y tipos de audiencia. La audiencia, ¿qué es? Es el público que interactúa con un medio de comunicación, ya sea humana, como lo sería en el caso un guía, o a través de un objeto de comunicación, como lo es la televisión, radio, etc. Pero lo importante es que éste le prevea una información. Los tipos de audiencia. Está el experto modo técnico. Es una audiencia experta que entiende la temática que se va a tratar. Así que en este caso no se debe dar mucha en forma de divulgación, porque la audiencia sí lo va a entender. El novato o modo de divulgación. Se cree que en este grupo está el turista, porque tiene conocimientos nulos sobre la charla, lo que le dificulta enormemente la tarea de hacer llegar el mensaje. Y el indeterminado o modo de interacción. Este cree que se tenga una charla divulgativa, pero que el público tenga ciertas nociones avanzadas sobre la información que le van a prever que él mismo no se espere. El análisis de la audiencia cautiva y no cautiva.
En la audiencia cautiva se encuentran en la sala de clases, en una iglesia, talleres profesionales. Y la audiencia no cautiva son los visitantes de parques, museos, reservas o una persona leyendo una revista o escuchando la. Las características que debe tener un guía al momento de presentarse ante una audiencia. Que sea amena, porque ya que entretiene, que sea informal, participativa y comunicación de doble vía. Que sea pertinente, debe tener un significado personalizado para la audiencia. También que sea organizada, porque es fácil de seguir cuando es 5 o menos ideas principales. Y el tema específico. Cada tema compromete a relatar una historia diferente de las de los otros temas, pero nunca se debe salir del tema principal o la idea principal que se va a tratar. La diferencia entre la audiencia cautiva y no cautiva. En la audiencia cautiva podemos encontrar que esta es involuntaria, el tiempo es prefijado, la gratificación externa. En este la atención es obligatoria, el ambiente debe ser académico, no informal, y el esfuerzo aún aburrido. Y típico puede ser una aula, una iglesia, etc. La audiencia no comunitaria no tiene compromiso de tiempo, no hay gratificación externa y no hay obligación de prestar atención. Y el ambiente es informal. Y si es aburrido, se desvía atención. En este caso, el turista, como está alrededor de otros paisajes, no, si está aburrido de la información que el guía le está preveniendo, este puede desviar la atención. Por eso es muy importante que el guía, su información sea atractiva al turista. Y el escenario típico es un escenario de ocio, ya sea museos, reservas, etc. Conclusiones. No siempre se espera una audiencia que esté abierta a la información o en la manera que esté ejecutada una actividad que se va a realizar, como la audiencia no cautiva, que en este caso son los turistas. Y uno como profesional está en su trabajo hacer que el cliente se interese en la información que éste le va a presentar. No es su trabajo el que se define, sino también la empresa a la que él mismo le está presentando. Gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Gabriela Ávila y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el perfil de un agente de viajes. Sobre el perfil de un agente de viajes y la importancia en la planificación y ventas de los servicios turísticos. Mi dispositivo, por favor. Sí, se puede ver la diapositiva. Sí. Bien. Pero estamos hablando, ¿qué es un agente de viajes? Básicamente, un agente de viajes es un profesional que ayuda en la planificación, organización de los itinerarios de viaje para su cliente. ¿Cuáles son las funciones que debería tener un agente de viajes? Pues entre las funciones tenemos conocer y asesorar sobre los detalles implicados en el viaje, sobre los cheques de viajero, todos los documentos necesarios para realizar este viaje, sin medidas de seguridad, el cambio de divisa,
los requisitos médicos, entre otros. Hacer todo tipo de reservaciones que requiera el programa planeado. Eh, Realizar reservaciones para las actividades especiales, ya que las convenciones y los agentes de viajes, sí, los viajes de negocios, estos representan la mitad de las ganancias de las agencias de viajes. ¿Cuál sería un perfil idóneo de un agente de viajes? Los agentes de viajes deben contar con ciertas habilidades y conocimiento vasto para cumplir con su función al momento de realizar o ofrecer su servicio. Asimismo, es imprescindible que ante la demanda deban estar en constante formación y conocimientos y adaptarse a nuevos cambios. Entre las cualidades que debería de tener este agente de viajes sería poseer habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales, y así poder explicar al detalle su asesoría a su cliente. Tener un enfoque de ventas y poder negociar en representación de sus clientes, tener capacidad analítica y habilidad para resolver conflictos. También es imprescindible que sepa manejar al menos de un sistema global de distribución como lo es Amadeus, Sabre, Travelport, WorldSpan, entre otros. Tener conocimiento de lo que son las agencias online, tener conocimiento sobre marketing digital, poseer habilidades administrativas, tener conocimiento avanzado de cómputo, manejar programas, hojas de cálculos, entre otros. Entre los valores que debería poseer un agente de viajes, tenemos la empatía. Esta es la verdadera participación afectiva de los sentimientos de otra persona. No es cuestión de distancia, es cuestión de actitud. Se trata de comprender las diferentes situaciones que se puede estar encontrando otra persona. Entre creatividad, esta quizás es uno de los más importantes valores del mundo, donde cada cosa tiene su fecha de caducidad y nadie busca cosas obsoletas o estar dispuesto a pagar por algo que ya venció, ¿no? El cliente de hoy ya no se conforma y el agente de viajes, por supuesto, tampoco debería hacerlo. Si no toma la iniciativa de empezar o cuestionar acerca de lo que ya se estableció, esto es muy probable que alguien ya tenga otra idea de probar un servicio turístico nuevo. O quizás el otro agente lo imaginó, pero nunca lo llevó a cabo. En la eficacia y la eficiencia, esta consiste en una visión clara del objetivo, del trayecto hasta él cuando se elige una acción adecuada o varias opciones, mientras que la eficiencia se refiere a los recursos utilizados para llevar a cabo esta acción. Entre el propósito de los agentes de viaje o ante ante la venta y el desarrollo de los servicios turísticos, los clientes al comprar un viaje experimentan una cierta incertidumbre por no conocer el producto con antelación. En este caso dependerá de la capacidad y habilidad del vendedor para mostrarle a través de determinadas herramientas o a través de determinados elementos que aportan confianza y seguridad hasta para prestar los servicios como se espera. El propósito de las agencias es disminuir el riesgo de fracaso, evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa, administrar con eficiencia y eficacia los recursos de la empresa y asimismo pues asegurar el éxito. Entre las características esenciales que debe poseer una empresa para una mayor eficiencia a la hora de vender un producto, pues partiendo de este punto de las agencias de viajes tradicionales, estas están siendo sustituidas por cambios, por cambios acelerados. Se pronostica también una importante pérdida de negocio para estas empresas,
pero al momento de nombrar las características, estas deberían tener confianza de lo que se está vendiendo, estar bien organizado y prestar la máxima atención al cliente. La organización aquí es muy fundamental, así tener una buena comunicación con el cliente, producir paquetes turísticos eh, de forma económica. Entre los desafíos que podrían enfrentar o los agentes de viaje en un futuro a corto plazo, pues habrá una mayor concentración del mercado, con amplios grupos de agencias que se proyectarán a una implantación, cuando menos en el ámbito nacional, para poder ser competitivas. El agente de viajes será formado constantemente y será mejor avalado dentro de su función por sus conocimientos. Habrá también una reducción de los márgenes obtenidos y la rentabilidad del negocio estará provocando una disminución de las comisiones de las que pagan las empresas a los proveedores. También cambiará la distribución cambiará la distribución física de las agencias, separándolas de las zonas back office o de las recepciones. Estas agencias también invertirán en sistemas de computación, reservas, marketing, que permitirán tener una mejor percepción hacia su cliente. Por último, la aplicación a la práctica. Pues en este mundo de la globalización ha aumentado cierta competitividad, pero no debería haber limitantes, ¿no? Tener compromiso, estar en la capacidad de poder vender cualquier producto que requiera el cliente, en estos tiempos es de vital importancia, ya que las plazas de empleo de un agente de viajes podría estar en riesgo, ya que hay como una cierta competitividad por parte de las empresas online, ya que ahora, hoy en día, el cliente, o si una persona desea viajar, ya no necesita de un agente de viajes, sino que más bien al meterse a navegar en internet, puede comprar su boleto o hacer cualquier reservación sin necesidad de acudir a alguien. Asimismo, hay que mantener una innovación empresarial, y esto ayudará a adquirir y actualizar conocimientos para mejorar sus competencias y habilidades. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Erika Vilés y voy a hablar sobre la cultura. La cultura es el conjunto de todas las formas y expresiones de una sociedad determinada. Al mencionar la palabra cultura, se está haciendo alusión a un conjunto amplio de conocimientos referidos a un ámbito concreto. El concepto de cultura es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la sociedad, en especial para la antropología y sociología. La UNESCO en 1982 declaró que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. La cultura es un buen material y espiritual creados por la humanidad en el proceso de su práctica histórico-social del trabajo. Cultura es la base y el fundamento de lo que somos. Con el aporte de la antropología, la cultura debe incluir bienes materiales, bienes simbólicos, instituciones, costumbres, hábitos, leyes y poder.
Toda cultura se manifiesta en una sociedad. La cultura no es algo que se tiene, sino que es una producción colectiva y esa producción es un universo de significados. Ese significado está en constantes modificaciones. Voy a hablar ahora sobre el origen de la cultura. El concepto de la cultura ha variado a lo largo de la historia. Etimológicamente, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado. En el Renacimiento apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en literatura y en bellas artes. Clasificación de la cultura. La cultura se clasifica de acuerdo a sus definiciones de la siguiente manera. Tópica. La cultura consiste en una lista de tópicos o categorías tales como organización social, religión o económica. Histórica. La cultura es la herencia social, es la manera de que los seres humanos solucionan problemas de adaptación al ambiente o en la vida en común. Mental. La cultura es un complejo de ideas o los hábitos aprendidos que inhiben pulsos y distinguen a la gente de los demás. Estructural. La cultura consiste en ideas de símbolos o comportamientos moldeados o pautados e interrelacionados. Simbólico. La cultura se basa en los significados arbitrariamente asignados que son compartidos por una sociedad. La cultura también puede ser clasificada del siguiente modo: por su extensión, por su desarrollo, según su carácter dominante y según su dirección. Características de la cultura. Se caracteriza por ser aprendida, comprendida y dinámica. Es decir, que se adapta al contexto con el objetivo de garantizar supervivencia del grupo social. La forma de vida en comunidad hace posible la continuidad de la cultura. Existe una amplia diversidad cultural como tantas sociedades o países hay en el mundo, es decir, hay diferentes culturas que pueden convivir. Los elementos de la cultura. Si bien existen diversas culturas muy diferentes entre sí, todas comparten los siguientes elementos: los símbolos, que son reconocibles por toda la comunidad, el idioma y el lenguaje en particular, la idiosincrasia, es decir, el modo de ser de las personas, el sistema de creencias que le da una dirección a la vida como la religión o los rituales, los valores que proveen de un orden social, las leyes que regulan un determinado sistema de normas y sanciones, las costumbres, como el tipo de música, de vestimenta o de comida. Las celebraciones colectivas es una de las fiestas patrias o el carnaval. El avance de la tecnología que impacta en el desarrollo de la vida cotidiana. ¿Cómo lo vemos en la aplicación práctica? La difusión debe ser una tarea llevada a cabo por toda la sociedad, instituciones públicas y empresas privadas dedicadas a esto. Una de las estrategias consistiría en realizar campañas de información en centros educativos y culturales para acceder a llegar a la información a los estudiantes y adultos y otorgar la oportunidad de que se conozca la cultura. Los medios de comunicación deben de jugar un papel importante en esta tarea de difusión. El Internet también es una herramienta fundamental. Por ejemplo, el blog, las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Son herramientas muy válidas para llegar a nuestro mensaje a favor de la cultura. No todas sirven del mismo modo, pero ayudan a la labor de la difusión y son bien utilizadas. En conclusión, el concepto de cultura nos lleva a conocer la construcción de los diferentes teóricos. La cultura es también el medio de expresión de la conciencia social de los pueblos. Gracias.
A continuación, mi compañero Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Brian Steven Bajaña Barzola y yo les voy a hablar sobre el planteamiento del problema. Primero quiero aclarar que estoy exponiendo por medio de mi teléfono, así que cuando voy a proyectar mi pantalla para enseñar las diapositivas no se va a ver mi cara. Y pido una disculpa a todos los profesores y todas las personas que van a ver esta exposición. Lo voy a proyectar ahorita y espero que me puedan entender todo lo que voy a decir. Ahí está, ¿no? Disculpen. Ahora sí. Si están viendo lo que estoy proyectando, ¿me pueden decir, por favor? Sí. Ya, listo. Esperen un ratito. Ya. A hablarles planteamiento del problema. Aclarar. Desde el punto de vista de la metodología científica, el planteamiento del problema es la base de todo estudio o proyecto de investigación, pues en él se define, afina y estructura de manera formal la idea que mueve la investigación. Pero, ¿cómo sabemos que estamos ante un problema apto para un trabajo de investigación? Pues principalmente cuando encontramos que no existe una respuesta en el corpus de investigaciones científicas para explicar ese hecho o fenómeno específico. Para la formulación del problema debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de un interrogante que engloba un problema que luego irá siendo abordado por partes. En términos metodológicos, el planteamiento del problema, que suele ser también el primer capítulo de una tesis, que ya le vamos a comentar en la aplicación práctica sobre cómo elaborar una tesis, pretende responder a la pregunta fundamental de ¿qué es investigar? De modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de investigación. Muy bien. Hablando un poco sobre el desarrollo del tema, plantear un problema de investigación puede ser un proceso complicado y tedioso, incluso para un investigador con bastante experiencia. Recordemos que el planteamiento de un problema es la base de todo estudio, proyecto o investigación de mercados, por lo que sin un planteamiento claro del objeto de estudio, el proyecto puede perderse en un mar de ideas y quedar lejos de su hipótesis original. Diversos investigadores han planteado metodologías o más bien fórmulas que pueden facilitar delimitar el problema de investigación. Ten en mente que estos pueden variar entre autores, pero existen 5 etapas básicas que debes introspectar en el momento de iniciar tu investigación. Y estas son las que le voy a decir ahora. Elaboración del planteamiento del problema. La elaboración del problema como tal requiere varias fases: identificación, valoración, formulación, definición y delimitación del problema. Vamos a desarrollar cada tema. Primero, identificación del problema. Implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar para identificar el problema a investigar. Debe existir un tema que llame o despierte el interés del investigador. Estos surgen a partir de las incógnitas o interrogantes que deseas conocer. Se recomienda explotar entre los temas de que tienes más conocimiento o que se te hace más fácil explicar a ti, o que son de tu agrado. Muy bien. Hablando sobre el segundo punto, que es valoración del problema, consiste en una evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Voy a comenzar a tratar un poco más tu tema. En el tercer punto tenemos formulación del problema. Supone la elaboración del problema en forma de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo afecta la emisión de gases de efecto invernadero en el calentamiento global? Ya comienza a formularse las incógnitas sobre el proyecto. En cuarto punto tenemos definición del problema. Es la revisión de los antecedentes del tema, las teorías o corrientes dentro de las cuales se encuentra el tema, etc. Y por último, en el quinto punto tenemos la delimitación del problema. Supone la precisión y delimitación de los aspectos concretos del tema que serán abordados. Del planteamiento del problema y de su delimitación, a su vez, surge el conjunto de objetivos generales y específicos que se persigue alcanzar con la investigación.
Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto social ha profundizado el tema en cuestión, acudiendo a la bibliografía básica, así como consultando a otros investigadores y fuentes diversas, se encuentra en condiciones de plantear el problema de investigación. Ya, muy bien, déjame pasarle a la siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la aplicación práctica. Y la aplicación práctica que yo he puesto en mi exposición es planteamiento del problema de investigación para elaborar tu tesis. Lo necesitas por dos razones principales. El planteamiento del problema es el punto de partida de la principal pregunta de investigación. Si no has identificado un problema, no puedes formular la pregunta que después se va a explorar. O sea, tienes que identificar el problema para poder llevar toda tu tesis, o si no, no va a tener ningún sentido. Y el segundo punto es el planteamiento del problema, te da enfoque y te obliga a centrarte en algo muy concreto. Y ahora te voy a dar algunos pasos para que te van a ayudar a formular el planteamiento del problema para elaborar tu tesis. El primer paso es identifica una problemática general en el campo de tu tesis. Perdón. Aquí está. Identifica la problemática general en el campo de tu tesis. Empieza por identificar un problema en el que te gustaría centrarte. Dependiendo del programa o campo de estudio, este problema puede ser práctico o de naturaleza más teórica. Eso depende del sentido que tú le quieras dar. Segundo punto, infórmate acerca del tema. El siguiente paso es investigar el tema con el objetivo de desarrollar la comprensión necesaria para identificar el aspecto del problema que tratarás en tu tesis. Siguiendo, vamos a depender del tema de tu investigación, puede incluir consultar la literatura y otras fuentes de información relevantes o hablar con expertos. Al realizar esta investigación, ten en cuenta las siguientes preguntas. Las siguientes preguntas son, digamos, de contexto, que pueden ser quién tiene un problema, cuándo, dónde y cuándo surge. ¿Cuál es la causa del problema? O, por ejemplo, proviene de una investigación anterior o se relaciona con un cambio en algún factor. Los antecedentes, que surgen preguntas que son, ¿qué se sabe sobre el problema? ¿Qué tiene que decir los investigadores y otros individuos involucrados? ¿Y qué se ha hecho para resolver el problema? En la especificidad, ¿qué es exactamente lo que vas a ayudar a resolver con tu tesis y qué será lo que no abordarás? Y en la relevancia tenemos que por qué es importante para la sociedad o la profesión resolver tal problema, o qué pasará si no se resuelve, y quién sentirá las consecuencias de que no se resuelva el problema. Como tercer punto tenemos escribir el planteamiento del problema. Una vez que hayas avanzado un poco en la investigación y hayas respondido a las preguntas anteriores, deberás tener una idea más concreta de lo que dentro del problema más vasto te gustaría abordar. Ya, muy bien. Y en la conclusión, tenemos que el problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado para establecerlo y diseñar un proceso de investigación de mercados. Es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla, plantear el problema. No es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo, lo que depende de qué tan familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia de estudios antecedentes, el empeño del investigador y las habilidades personales de éste. El seleccionar el tema o una idea no coloca inmediatamente al investigador en una posición que le permita comenzar a considerar qué información habrá de recolectar. ¿Por qué métodos y cómo analizarla? Antes necesita formular el problema específico en términos concretos y explícitos, y de manera que sea susceptible de ser investigado por procedimientos científicos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera María Fernanda Bustamante Roca. Disculpen. Buenas noches. Voy a poner la presentación.
Yo voy a hablar sobre el tema de alojamiento. Mi materia es inglés. El tener que alojarse ha sido una necesidad humana desde la antigüedad. Las actividades económicas ligadas a la prestación de estos servicios de alojamiento dieron lugar a la hotelería, que ha evolucionado con el avanzar del tiempo. Los consumidores son cada vez más exigentes al momento de contratar un servicio turístico. Ya no solamente buscan un techo donde alojarse, sino también buscan servicios complementarios con un valor añadido. La excelente calidad de servicio e infraestructura que prestan algunos de los alojamientos en nuestro país ha sido resultado de que muchos de estos fueran galardonados con los premios World Travel Awards, quienes premian anualmente la excelencia en el sector de la industria turística. Existe una gran variedad de alojamientos turísticos a nivel mundial, los cuales se distinguen algunos tipos según su función de calidad y los servicios que prestan. Entre ellos tenemos hotel, pensión, hostal, casa de huéspedes, casa de uso turístico, ocería, camping, resort. Voy a hablar sobre uno de los tipos de alojamientos que hay aquí en el Ecuador. Entre ellos tenemos el campamento turístico, Tourist Camp, tourist accommodation establishment that has facilities to offer the lodging service to spend the night in tents. It has at least shared bathrooms and toilets close to the camp area, whose grounds are duly delimited and conditioned to offer recreation and rest activities in the open air. It has outdoor facilities for food preparation and rest. It also offers security and internal signage throughout its area. Resort. It is a tourist complex that has facilities to offer the service of lodging in private rooms with bathroom and private toilet, whose main purpose is to offer recreation, entertainment, sports, or rest activities, in which the natural environment, it has various facilities, equipment, and variety of complementary service, occupying the entirety of a property. Provides the service of food and beverage in different spaces suitable for this purpose. It can be located in vacation areas or natural space such as mountains, beaches, forests, lagoons, among others. It must have a minimum of 5 rooms. En conclusión, tenemos que en el Ecuador existen algunos tipos de alojamientos los cuales se pueden acomodar al bolsillo del turista y pueden ofrecer servicios y comodidades que varían dependiendo de su valor por la noche. El alojamiento es uno de los servicios más importantes en el turismo, ya que brinda a los turistas el descanso respectivo y puedan así continuar con sus actividades programadas para diario. Si una persona se encuentra lejos de su casa, va a poder encontrar en un alojamiento turístico las mismas comodidades que las posee en ella. Cabe recalcar que si un turista no tiene una buena atención o no se sintió cómodo durante su estadía, no va a querer regresar a este sitio. La importancia del idioma inglés en el servicio de los alojamientos es muy relevante, ya que al ser un idioma de mucha habla a nivel mundial, nos sirve como un idioma neutro, ya que si nosotros llegamos a viajar a un país donde no entiende nuestro idioma y nosotros no hablamos el idioma madre de este país, el idioma inglés siempre va a ser un idioma que todo el mundo lo comprenda, ya que es un idioma tan hablado. Muchas de las empresas de alojamientos contratan a su personal con 2 idiomas, deben saber 2 idiomas para así poder comunicarse con los turistas que se presentan a sus instalaciones. ¿Listo? Eso es todo, les agradezco mucho por
por la atención y esa es toda la presentación por parte de nuestro grupo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.